Bueno, bienvenidos a esta sesión de hoy. Vamos a platicar de un tema que es muy importante esta noche. Eh, bueno, vamos a hablar hoy en día. Bueno, vamos a hablar del protesto, de la representación aparente y del endoso. Creo que se mira bien, ¿no? Sí, Nick. Sí, Lick, sí se ve bien. Ok, entonces otra vez. Bueno, vamos a hablar ahora del protesto, el aval, la representación aparente y el endoso, que son figuras de naturaleza cambiaria, que es importante que tengamos que imponernos de estas porque de lo contrario no podríamos analizar no podríamos analizar algunas otras figuras que son importantes y bueno, el negocio contenido en un título de crédito para poderse materializar, para poder cumplirse, sobre todo los derechos literales autónomos que consisten en pagar una suma de dinero. Recordémonos que hemos establecido oportunamente que un título de crédito lleva inmerso un negocio jurídico unilateral. Lo podemos denominar también como derecho literal autónomo. Ese negocio, eh, para poderse materializar, en algunas oportunidades necesitamos de la... Bueno, necesitamos que estos títulos, pueden ver ahí la pantalla, ¿no? Sí, Lick. Ok, entonces se necesita que exista una aceptación previa, ¿verdad? La que no es necesaria en el caso del cheque, el vale o el pagaré. Pero sí existen algunos títulos de crédito pues, que sí necesitan esa aceptación previa. Está el caso como la letra de cambio a cierto tiempo vista o la factura cambiaria, ¿verdad? Son títulos de crédito que necesitan primero que el título sea aceptado y luego que sea pagado. Hay algunos títulos de crédito como por ejemplo el cheque, en donde la aceptación es inherente al momento que se gira. Ya no hay necesidad de aceptar anteriormente el título para poderlo pagar. Pero hay un título de crédito en donde, por ejemplo, la letra de cambio a cierto tiempo vista, hay un espacio para que la letra sea aceptada y luego pagada. La factura también puede pagarse. ¿Sí? Para poderse pagar necesita la aceptación primero del el librado aceptante y lógicamente que después el acto propio del pago. ¿Verdad? Básicamente, esa aceptación va vinculada a un acto posterior que es el pago. En el cheque solo hay pago. En el pagaré solo hay pago. Es decir, vamos a ir analizando ese tipo de cosas, pero lo principal es que nosotros tenemos al protesto como este es un acto de naturaleza cambiaria. Es un acto de naturaleza cambiaria eh, por el medio del que se va a dejar una constancia de carácter notarial, ¿sí? De que un título es de naturaleza notarial porque está ante notario en un acta notarial
Entonces, es un acto de naturaleza cambiaria por el que se deja una constancia notarial de que un título de crédito que es susceptible de aceptación o de pago ha sido presentado en el tiempo, en las condiciones de modo y tiempo y lugar que establece la ley para que ese título sea aceptado o sea pagado, y que exista negativa por parte del librado para su aceptación de pago. El librado es el sujeto que está destinado por ley para materializar el pago en un título de crédito. Bueno, entonces vamos a analizar un poquito el artículo 399 del Código de Comercio. Y este artículo dice, protesto. Dice, la presentación en tiempo de un título de crédito y la negativa de su aceptación o de su pago se harán constar por medio del protesto. Salvo disposición legal expresa, ningún acto podrá suplir el protesto. Pero vamos a ver más adelante que si hay actos que, porque dice, salvo disposición legal expresa en contrario, un acto puede suplir el protesto, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que existen un par de actos por ahí, sobre todo en el cheque y la letra de cambio. Dice, el creador de y la cláusula libre de protesto, ¿verdad? Dice, el creador de un título de crédito podrá dispensar a su tenedor de protestarlo si escribe en el mismo la cláusula sin protesto, sin gastos u otro equivalente. Esta cláusula no dispensará al tenedor de la obligación de presentar el título, ni en su caso de dar aviso de falta de pago a los obligados en la vía de regreso. Pero la falta de prueba de la falta de presentación oportuna estará a cargo de quien invoque en contra del tenedor. Si a pesar de esta cláusula el tenedor la levanta el protesto, los gastos serán por su cuenta. O sea que cuando el protesto se debe de levantar únicamente cuando el título no tiene esa cláusula con protesto. Si se consigna la cláusula libre de protesto, entonces en ese caso en particular no se podría protestar el título. Y si se levanta ese protesto a sabiendas de que no es necesario, entonces esa cuenta va por cuenta de la persona que ha instado a que se levante el protesto, ¿verdad? Que es prácticamente el beneficiario de un título de crédito que pretende su aceptación o su pago. Nosotros analizamos el artículo 480 al 483, pues básicamente ahí está contenido lo que son los requisitos del protesto. El Código de Comercio no tiene un articulado, una normativa especial, una sección especial, un título o un subtítulo de un capítulo, de un título o un subtítulo de un capítulo que regule plenamente lo que es el protesto. Lo incluyó en la letra de cambio, en la sección cuarta de la letra de cambio, del protesto de la letra de cambio, y quiero decirles que esto es aplicable para todos los títulos de crédito, es el mismo protesto que se aplica para el pagaré, para la letra de cambio, pero la ley no hay ninguna disposición supletoria que nos remita a esto. O sea, lo hacemos porque las disposiciones generales prevalecen sobre las particulares, ¿verdad? En este caso son disposiciones particulares de la letra de cambio, pero en la práctica así se hace, así se utiliza. Entonces, si al momento hay alguna duda, podemos seguir. Lick, no es una duda, es solo que los compañeros están esperando, 2 o 3, pero están esperando. Si los compañeros deberían conectarse a tiempo, ¿verdad? Eso creo que es importante. Bueno, muchas gracias. Oye, me recuerdo si hay alguien, por favor, si hay alguien por ahí que se quiere introducir. Bueno, entonces leamos por favor el artículo 480. A ver, ¿quién fue la que habló? Gabriela. Gabriela, por favor. Gabriela Lisset, ¿verdad? Leamos el artículo 480. Ahorita solo busco mi... ¿Qué artículo dijo? 480. $480. Hitos.
El protesto se hará constar por razón puesta en el cuerpo de la letra o en hoja adherida a ella. Además, el notario que lo practique levantará acta en la que se asiente. Primero, la reproducción literal de todo cuanto conste en la letra. Segundo, el requerimiento al girado o aceptante para aceptar o pagar la letra con indicación de si esa persona estuvo o no presente. Tercero, los motivos de la negativa para la aceptación o el pago. Cuarto, la firma de la persona con quien se entienda la diligencia o la indicación de la imposibilidad para firmar o su negativa. Quinto, la expresión del lugar, fecha y hora en el que se practique el protesto y la firma del funcionario autorizante. Sexto, el notario protocolizará dicha acta. Bien. Entonces, aquí básicamente es importante, muy básico, que cumplamos con todos los requisitos que establece este artículo. Pero en primer lugar, creo que uno de los que causa más problemas en la práctica es la reproducción literal de todo cuanto consta en el título. Ese es uno de los que causa más problemas, porque a veces yo he estado en algunos que han omitido, por ejemplo, algún número de registro o algún número del cheque o alguna cuestión por ahí, y eso es susceptible de interponer una excepción, ¿verdad? Porque desafortunadamente ese artículo pues es muy importante. Ahí tendríamos que invocar la excepción del 619, numeral sexto. Dice, las excepciones contra la acción cambiaria solo pueden exponerse las siguientes excepciones y defensas. Dice sexto, las fundadas en la omisión, perdón. El número 12. Dice la de prescripción o caducidad y las que se basen en la falta de requisitos necesarios para el ejercicio de la acción. Por ahí. Entonces, una de las condiciones importantes para poder materializar el protesto es que se cumplan con todos esos requisitos que establece ese artículo. Y básicamente esos requisitos, el primero de ellos es el que provoca, podría provocar el nacimiento de esa excepción. Entonces, se cometen ese tipo de errores, a veces se acompaña el acta, no se protocoliza, entonces son vicios de los cuales nosotros podríamos aprovechar específicamente para poder interponer esta excepción, ¿verdad? Lo que comúnmente se sugiere es que se sea cuidadoso si se trata de una letra de cambio y llenar este tipo de requisitos. En el caso del cheque, vamos a ver más adelante que hay algunos actos que permiten suplir este protesto, y les voy a explicar a continuación, pero solo vamos a terminar de analizar lo que es los requisitos del protesto. De ahí dice el artículo 481, dice retención de la letra de cambio. Dice, el notario que haya levantado el protesto retendrá la letra en su poder el día de la diligencia y el día siguiente. Durante ese lapso, dice, la letra podrá ser aceptada o en su caso cualquiera tendrá derecho a pagar el importe de la letra más los accesorios, incluyendo los gastos de protesto. Quien aceptara después del protesto cubrirá los gastos del mismo. Lo que se puede
se puede conservar, o sea, el notario va a conservar la letra en su poder el día de la diligencia, el día siguiente, básicamente son 2 días. Y en ese momento, pues la letra puede ser aceptada por el librado, o en su caso, pues puede ser pagada, ¿verdad? Otra cuestión que es importante es el aviso de protesto. Dice, el notario que haya levantado el protesto o el tenedor del título cuya aceptación o pago se hubiere rehusado deberá dar aviso de tal circunstancia a todos los signatarios del título cuya dirección consta en el mismo, dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha de protesto o la presentación para la aceptación o el pago. La persona que omite el aviso será responsable hasta de una suma igual al importe de la letra de cambio y de los daños o perjuicios que causen por su negligencia. Dice, si la ley, o sea, básicamente hay que dar aviso de protesto, ¿sí? O sea, el notario que levante el protesto tiene que dar un aviso al tenedor al que se le hubiera rehusado el pago o la aceptación. ¿Quién es el tenedor? El beneficiario, la persona que está legitimada para cobrar el título, ¿sí? Y también a los demás signatarios. Si hay más endosatarios, se les da dar aviso en la dirección que acosen el título, en los 2 días hábiles siguientes del protesto. Si se omite ese protesto, la persona que omite ese aviso será responsable hasta por una suma igual por el importe del título, por el importe de la... Que hace mucha colación a la palabra letra y letra y letra. Desafortunadamente, aquí tengo que explicarles que nuestro legislador, por falta de técnica legislativa, estimaría que en el 399 a continuación debe haber contenido estos artículos y haberlos establecido para todos los títulos en particular, ¿verdad? Pero desafortunadamente lo dejaron para la letra de cambio. Y el 480 dice, si la letra se presentare por conducto de un banco, la nota... Esto lo vamos a analizar después. Este artículo lo vamos a analizar después. Entonces, básicamente, este es un requisito muy importante, ¿verdad? Y en el caso del cheque, por ejemplo, el artículo 512 establece, dice, la acción cambiaria contra el liberador y sus avalistas y demás signatorias caduca para no haber sido protestado el cheque en tiempo. Establece esa circunstancia. O sea, el protesto es una condición sine qua non para poder ir a la acción cambiaria, que es una acción de naturaleza procesal, que le permite a la persona del beneficiario, pues, promover el cobro de un título de crédito ante el juez competente. ¿Verdad? Esa es básicamente la idea de esto, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda de esto. El artículo 623, o sea, la acción cambiaria, para poderse realizar, es condicio sine qua non haber protestado el título, haber levantado el protesto. Salvo en el caso de la letra de cambio, en donde no es necesario el protesto, a menos que se incluya la cláusula con protesto. Entonces ahí sí es necesario el protesto. Aunado a lo que hemos dicho del artículo 623, establece, dice, la acción cambiaria, el artículo 623 del Código de Comercio, 623, 623, dice, la acción cambiaria del último tenedor del título caduca por no haber sido presentado el título en el tiempo para su aceptación o pago, y dice, el que nos interesa, que es el número 2, dice, por no haberse levantado el protesto en los términos de este código. Entonces, eso es muy delicado el protesto. O sea, en la práctica común he visto muchos procesos que no han sido fructíferos porque el protesto no está bien levantado. Entonces, ahorita voy a darles unas claves que son importantes para poder paliar esas omisiones que puedan darse, ¿verdad? Entonces, fundamentalmente, la cláusula libre de protesto, cuando un título de crédito es susceptible de ser protestado, por ejemplo, el cheque, pues, se protesta solo por falta de pago, poniendo ese ejemplo específico que es necesario para irse a la acción cambiaria, para poderlo cobrar judicialmente.
Entonces, el caso del cheque, este título de crédito, pues básicamente, si se consigna en ese título, en esa clase de títulos de créditos en donde el proceso es, en donde el proceso es inherente al título, es decir, tiene que levantarse protesto para ir a la acción cambiaria. Nosotros si le colocamos la cláusula libre de protesto, que va consignada bajo las siglas sin gastos, sin protesto, otra equivalente o similar, con esa cláusula se está dispensando, se está liberando al tenedor de un título de crédito, que el tenedor es el beneficiario de un título de crédito, para que levante el protesto. Entonces ahí en caso ya no es necesario. Podemos leer otra vez el artículo 399 en su segundo párrafo, donde establece, dice, el creador del título. Dice, podrá dispensar al tenedor de protestarlo si inscribe en el mismo las cláusulas sin protesto, sin gastos u otro equivalente. Entonces, esta cláusula no dispensará al tenedor de la obligación de presentar el título, ni en su caso dará aviso de falta de pago a los obligados en vía de regreso. Pero la prueba de falta de presentación oportuna estará a cargo de quien invoque en contra del tenedor. Si a pesar de esa cláusula el tenedor levanta el protesto, los gastos serán por su cuenta. Porque cuando alguien levanta un protesto, porque cuando alguien requiere pago de un título de crédito, tiene que, cuando se le vence en un juicio ejecutivo, se tiene que condenar a las costas. Entonces, aparte de pagar el importe del título, va a tener que pagar los gastos de protesto y tendrá que pagar, lógicamente, los gastos y costas procesales que son inherentes a esta circunstancia. Vamos a analizar ahora algunos actos que suplen el protesto. En primer lugar, cuando hablamos del cheque, que es el que estamos muy familiarizados a él, la notación o la razón que el banco o el librado pone sobre el título, en el que se hace constar que hay negativa de pago para él. Eso está en el artículo 111, negativa de pago o aceptación. El artículo 111, 511, 511. Dice el artículo 511, dice el protesto por falta de pago, este es el cheque, ¿verdad? Deberá tener lugar antes de la explicación del plazo fijado para la expiración. El protesto por falta de pago deberá tener lugar antes de la expiración del plazo fijado para la presentación. En el caso del cheque son 15 días. La anotación que el librado o la cámara de compensación pongan el cheque de haber sido presentado en tiempo y no pagado total o parcialmente, dice surtirá los efectos de protesta. Entonces, regularmente el banco hace una anotación cuando una persona, el tenedor o beneficiario intenta cobrar el cheque, pues se presenta en una agencia del banco y entonces el cajero pagador le hace una razón al cheque donde hace constar que en la ciudad de Jalapa, el día 2 de febrero del año 2020, se hace constar que el presente título fue presentado en el tiempo que establece la ley para su cobro y que no pudo ser pagado porque el cuentaviente no tenía fondos en su cuenta para poderlo pagar. Entonces, el banco lo firma y ya con esa razón, eso suple el protesto. Ya no tenemos que levantarle protesto. Entonces yo aconsejo mucho que en el caso del cheque se haga esto. Se presente el cheque y que el banco, lógicamente que eso tiene que ser dentro de los 15 días plazo de presentación del cheque. El cheque tiene 2 plazos, lo vamos a ver más adelante, que son inherentes para su pago. Hay un plazo de pago ordinario que es de 15 días, en donde se debe levantar el protesto. Fuera de ese plazo, si la orden de pago contenida en el cheque no ha sido revocada, porque después de ese plazo se puede revocar sin expresar en ningún motivo o razón, después de ese plazo se puede pagar el cheque, pero ya no se puede protestar. Entonces tiene que ser dentro de los 15 días fecha de presentación. Básicamente, entonces se aconseja mucho utilizar esa figura, que es la anotación que pone el banco librado en el título, constando de que ha habido negativa de pago. Básicamente dice negativa de aceptación, pero es negativa de pago, ¿verdad? Negativa de pago. Básicamente el cheque solo se puede protestar por falta de pago, no por falta de aceptación. Entonces, esa negativa en cuanto al... Esa negativa en cuanto a la falta de aceptación, la falta de pago, y el banco consignando la razón a través de un cajero pagador, suple el protesto, lo sustituye.
Háganlo cuando tengan la oportunidad, porque por querer cobrar más y hacer un acta notarial de protesto, puede contener vicios, puede que el título no esté perfectamente copiado literalmente, puede haber algún otro vicio, que el acta no se protocolizó, etcétera. Entonces de ahí pues pueden interponer esa excepción que habíamos analizado y se viene abajo el proceso, ¿verdad? Y si fuera el caso de una querella por estafa mediante cheque, también va a ser muy difícil que le den trámite en el tribunal de sentencia competente, ¿verdad? Va a ser muy difícil que le den trámite a eso, muy difícil. También tenemos otro acto que suple el protesto, que es básicamente la anotación de la Cámara de Compensación. Recuérdense que la Cámara de Compensación, según habíamos analizado cuando analizamos en el curso anterior, la Cámara de Compensación es una entidad mercantil propia del sistema, es una entidad, no es mercantil, es una entidad de carácter pública que es parte del sistema bancario nacional. Es parte de la superintendencia de bancos, parte del sistema financiero del país. Recordémonos que ese sistema de carácter financiero que fiscaliza los bancos está en la cúspide de ese sistema, está la Junta Monetaria, ¿sí? Y la Junta Monetaria de ella depende de la superintendencia de bancos y básicamente existe una entidad que está regulada a través de una resolución de Junta Monetaria. Cuando veamos el cheque lo vamos a explicar, pero básicamente hay esa Cámara de Compensación, lo que hace es liberar los fondos a las entidades bancarias que presentan cheques que son ajenos a su propia entidad. ¿Qué quiere decir eso? Va a llegar un personero o un empleado del Banco Industrial a la Cámara de Compensación y él va a llevar cheques no de Banco Industrial. Lleva cheques de otras entidades, de Banco Rural, de Banco GIT, y esos cheques han sido depositados por cuentavientes del Banco Industrial en las cuentas que ellos tienen, pero son cheques de distinto banco. Entonces, para poder liberar los fondos y acreditarlos a las cuentas de los cheques, en el activo de los clientes, van a esa Cámara de Compensación para que estos bancos liberen esos fondos y ellos puedan acreditarlo a las cuentas de los bancos. Así es como funciona esto. Entonces, si se tratará Giselle Cepeda por ahí, disculpe. Giselle Cepeda, ¿no está? Sí, Lick, acá estoy, perdón. Explíquenos un poquito eso, por favor. Acerca de la compensación. Ajá, de la Cámara de Compensación. Fíjese que nosotros en agencia, le voy a decir, solo recibimos los cheques y hacemos el depósito. Y ese depósito se queda como congelado. Dependiendo del banco, así es la compensación. Normalmente se tarda de un día para otro. O sea, si se deposita el día de hoy, mañana a las 4 más o menos ya se encuentra compensado. Nosotros lo que hacemos es enviar la imagen digital para que, como usted dice, ya se traslade se vaya a la Cámara de Compensación y se traslade a cada uno de los bancos. Entonces los bancos dan su autorización para liberar esos fondos y hasta ese momento es que ya se liberan los fondos. Más o menos, como le digo, unas 24 horas. Muchas gracias. Entonces, cuando la Cámara de Compensación hace esa anotación en el cheque de que el banco no puede liberar los fondos a favor del banco que está llevando los cheques que deben liberar, esa anotación que ponen en el cheque de que ese cheque no tiene fondos, eso también suple al protesto y con eso se puede promover una demanda de acción cambiaria en la vía directa o en la vía de regreso, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Giselle, le agradezco mucho por su intervención. Eso suple el protesto también. Entonces, existe otro caso, en el caso de la letra de cambio, ¿verdad? En el caso de que el librado es un banco. Entonces, cuando es presentado para sustitución o pago por un banco, es su calidad de beneficiario, ¿verdad? Entonces, según el artículo 483, dice presentación. Si la letra se presentara por conducta de un banco, la anotación respecto de la negativa de aceptación o pago valdrá como protesta. Ese es el caso específico que estamos analizando ahora. No sé si tienen alguna duda por el momento. Por favor. Lick, solo una pregunta. Nosotros extendemos es como un formatito normal, ¿verdad? Donde indica el motivo del rechazo
del cheque y es lo que se le entregamos con un firma y sello. Entonces, aunque sea así simple, un papelito simple, sí es un Tiene, formato, ¿verdad? Pero mire, tiene que eso sirve, llevar, eso es lo que sí, sé. sí sirve, tiene que llevar, es una boleta. Y en esa Ujú, boleta sí, tiene muchos motivos de rechazo, dice, porque por cuenta embargada, por cuenta exacto. inexistente, porque por falta de fondos, es el que interesa, el que tenemos que invocar nosotros. Pero no obstante eso, Ah, ok. no obstante esa circunstancia, es muy sano que se razone el título. Pero igual, si no se razona el título, esa razón puede, o sea, puede obrar en el título o en documento diverso. Y eso Ah, ok. no obsta a que no obsta a que, o sea, se puede presentar, se puede obrar en el propio título o en documento diverso. ¿Verdad? No De obstante acuerdo. esto, Gracias, Lick. yo he a veces asesorado a los clientes, se los he acompañado al banco y hemos hablado con los jefes de agencia y ellos muy finamente han accedido a razonar el título, ¿verdad? Lo razonan y le ponen el sello del banco. Ellos ya tienen un sellito. ¿No ha visto ese sellito usted, Giselle? No lo manejan ustedes, ¿no? ¿El de cheque rechazado El cheque o qué rechazado por tipo falta de de sello? fondos, por falta de fondos. Ah, sí, sí tenemos. Entonces le ponen ese sellito y ponen por falta de fondos, ya con eso ya podemos irnos nosotros a promover la demanda correspondiente. Gracias. Entonces, si hay alguna Buena, duda, Lick. compañeros, porque realmente es un tema bastante importante. ¿No existe ninguna duda? Licenciado Jorge, ¿quisiera hacer alguna acotación al respecto? Silic, solo con esto de la cámara de compensación, efectivamente, normalmente son 24 horas a la compensación. Sin embargo, ellos tienen un horario, hay dos compensaciones al día. Una es en la Ajá. mañana, no estoy completamente seguro, pero es temprano, a primera hora. Cuando abren el banco, debieran de meter o deberían de meter a compensación los cheques de la tarde y a mediodía, alrededor de la 1 de la tarde, es la segunda compensación. Sin embargo, pues como dice Gisela, hay cheques que no los presentan en la primera compensación y los presentan hasta en la segunda. Entiendo que ahora debiera ser un poco más rápido porque como todo es electrónico, ¿verdad? Es más fácil. Exacto. Antes sí se tenían que llevar los documentos físicamente y se presentaban. Yo pues por el tiempo que tengo la edad, recuerdo que los cheques regresaban con un sello de la Cámara de Compensación Ah, vale. donde decía rechazado por la Cámara de Compensación por tal motivo y la boletita esa que extiende hasta la fecha el banco, pues, pero sí son dos compensaciones al día las que hay. Muchas gracias, licenciado, muy amable. ¿Alguien quiere tener alguna otra duda? Si no, pasamos ya al aval. ¿No hay ninguna duda? Bueno, vamos a analizar entonces ahora el aval. El aval es otra figura cambiaria. Esta figura, pues, es una figura de naturaleza cambiaria por la que una persona garantiza de forma total o parcial el pago de un título de crédito que contiene obligación de pagar una suma de dinero. Eso es parecido a la fianza, ¿verdad? La figura del contrato de fianza, solo que es totalmente distinto porque allá se necesita que solemnizarlo en escritura pública, mientras que aquí únicamente se consigna una cláusula en el título de crédito en donde se manifiesta, se pone por aval o avalo este título y ya con eso pues el título queda garantizado. Entonces un sujeto propio de la circulación de los elementos propios de la circulación de los títulos de crédito, un sujeto ajeno va a avalar el título. Quiere decir que lo va a garantizar. O sea, el aval es un acto cuyo objetivo es que una persona va a garantizar el pago de un título de crédito. Una persona distinta del librado. Porque el que tiene que pagar la obligación cambiar es el librado. En este caso, la persona que avala, en caso de que el librado no pague, entonces el avalista, en su caso, tendrá que responder y pagar esa cantidad de dinero al beneficiario. Si nosotros analizamos el artículo 400, dice aval. Dice, mediante el aval se podrá garantizar en todo o en parte el pago de los títulos de crédito que contengan obligación de pagar dinero. ¿Sí?
Para prestar el aval, cualquiera de los signatarios podrá prestar aval, dice, cualquiera de los signatarios de un título de crédito, quien no haya intervenido. Cualquiera de ellos, a excepción del beneficiario, ¿verdad? Puede ser el propio librador o el librado, ¿verdad? Que pueden prestar el aval, van a garantizar. Lo ideal sería que fuera una persona ajena al título, ¿verdad? Aunque la ley no lo excluye, ¿verdad? Pero sería lo ideal. Vamos a analizar los elementos subjetivos. El avalista, que es la persona individual o jurídica que va a prestar el aval al librado de un título de crédito. ¿Quién es el librado? La persona que paga el título de crédito, que contiene obligación de pagar una suma de dinero. En el caso del cheque, el banco. En el caso del pagaré, el librado aceptante. En el caso de la letra de cambio, pues el librado. Y en fin. Esta persona individual o jurídica que va a prestar el aval al librado va a garantizar personalmente que el título se pague. En caso de que el librado se pague. Y en el otro elemento subjetivo, pues es el avalado. El avalado es el librado de un título de crédito. La persona que va a pagar un título de crédito y contiene obligación de pagar una suma de dinero, que la obligación está garantizada por el avalista, ¿verdad? El elemento material, pues básicamente de esta institución, básicamente es el derecho literal y autónomo contenido en el título de crédito. Y lógicamente que en el propio título, es un título de crédito, propio título de crédito, cuyo derecho literal y autónomo es pagar una cantidad de dinero, una suma de dinero. Y esto podría darse el aval básicamente en el cheque, en el vale, el pagaré, la letra de cambio, la factura cambiaria de obligaciones sociales o de venturas, ¿verdad? Títulos de crédito que contienen obligación de pagar una suma de dinero líquida y exigible, ¿verdad? Ese tipo de títulos, pues lógicamente tendría que darse en ese tipo de figuras y básicamente en ellas, ¿verdad? Vamos a analizar un poquito, vamos a leer un poco del aval y vamos a ver cómo ya en el futuro les voy a pasar algunos ejemplos. Dice, el aval deberá constar en el título de crédito mismo o en hoja que él se adhiera y se expresará con la fórmula por aval u otra equivalente. Deberá llevar la firma de quien lo preste. La sola firma puesta en el título, cuando no se le pueda atribuir otro significado, se tendrá por aval. Entonces, la fórmula para poder redactar el aval es que se redacte en el propio título o en documento diverso, que se va a adherir al título, en una hoja que se va a adherir a él, y básicamente se va a expresar con la fórmula por aval u otro equivalente, puede ser por garantía, etcétera, cualquier otro término que signifique que el título se está avalando, y deberá llevar la firma de la persona que presta el aval. ¿Quién presta el aval? Un avalista. Un avalista, que es una persona que puede intervenir en la circulación de un título de crédito, de los elementos subjetivos que están ahí, a excepción del beneficiario, o una persona extraña a la circulación del título, ¿sí? A la relación jurídico-cambiaria del título. En el último párrafo hay algo que es muy importante, que dice que la sola firma puesta en el título, cuando no se le puede atribuir otro significado, se tendrá por aval. ¿Sí? El 402 establece, si no se indica la cantidad en el aval, se entiende que garantiza el importe total del título de crédito. Cuando yo estoy avalando un título de crédito, yo puedo decir, bueno, este título es de 10,000 quetzales, yo solo avalo 10,000. ¿Sí? Entonces, puede ser parcial o total, ¿verdad? Aquí lo indica el 402, dice, si no se indica la cantidad en el aval, se entiende que garantiza el importe total del título. Usted puede garantizarlo parcialmente o totalmente. Dice, esto es muy importante. La obligación del avalista, dice, el avalista quedará obligado a pagar el título de crédito hasta el monto del aval, y su obligación será válida cuando la del avalado sea nula por cualquier causa. Imagínense ustedes que tenemos un título de crédito en donde una persona, por ejemplo, no le puede pagar a otro porque no tiene fondos, y vengo yo y le avalo el título y lo tengo que pagar.
O por ejemplo, en el caso que poníamos, que habíamos puesto una letra de cambio en donde el librador era Bugs Bunny, el librador era Pato Donald y el beneficiario era Mickey Mouse. El beneficiario, por ejemplo, perdón, el librado era una persona inexistente, Mickey Mouse. El librador era Mickey Mouse, el librado el Pato Donald y el beneficiario era Don Jorge. Y de repente vengo yo y avalo ese título de crédito. La obligación, ahí yo avalé. Y aunque esos dos sujetos no existan, ni Pato Donald ni Mickey Mouse, entonces yo, como avalé ese título, estoy convirtiendo en existente esa obligación y por tanto el licenciado Jorge me podía plantear una acción cambiaria a mí si yo no le pago voluntariamente. ¿Sí? Dice, el avalista quedará obligado a pagar el título de crédito hasta el monto del aval y su obligación será válida aun cuando el avalado sea nula por cualquier causa. Si existe alguna nulidad también de esa obligación, el otro debe pagar. Y ahí dice, establece persona avalada. En el aval se debe indicar la persona por quien se presta. A falta de indicación se entenderá garantizadas las obligaciones del signatario que libera el mayor número de obligados. Yo tengo que indicar a qué sujeto estoy avalando. Pero si no indico a quién, entonces la ley está estableciendo que se avala, se tendrá por garantizada la obligación al sujeto que libere el mayor número de obligados. Y el que libera el mayor número de obligados, desde mi particular punto de vista y hasta a mi juicio, es el librado. Es el librado. Puede ser que garanticemos al beneficiario del título que endosó una obligación a otro, puede ser que estemos en esa cola de endosos avalando a alguien, pero si no indicamos a quién estamos avalando, la ley establece que es el que libera el mayor número de obligados. Y él tiene acción cambiaria contra la persona que garantizó, contra el avalado, y eso está en el artículo 405, y dice: el avalista que pague adquiere los derechos derivados del título de crédito contra la persona garantizada y contra los que sean responsables respecto de esta última por virtud del título. Entonces, aquí, pues él tiene acción cambiaria, ¿verdad? Tiene acción cambiaria en este respecto. Bueno, les quiero pedir una disculpa, pero me voy a tener que despedir de ustedes. No voy a poder, nos faltan algunos temas aquí que vamos a terminar de explicar mañana. Pero no puedo continuar la clase en estos momentos porque tengo un compromiso de naturaleza docente. Mañana también tengo un compromiso de naturaleza docente a las 7 de la noche, entonces, que es con la Universidad de San Carlos. Hoy es una cuestión de naturaleza docente que yo tengo que cumplir. Es una reunión muy importante a la que debo asistir, que es también virtual, entonces nos vamos a quedar por ahora por aquí. No sé si tienen alguna duda con respecto a este tema. Perdonen que nos despidamos tan temprano, pero les digo, tengo una actividad a las 7 de la noche y ya tengo que estar conectado. Y hay que grabar la clase y dejarla preparada para que ustedes la tengan. No sé si hay alguna duda con relación a este tema o pues empleamos mañana, comenzamos la clase y pues platicaríamos de esto mañana. Sí, buenas noches. ¿Sí? Yo tengo una imagen de cómo se realiza un aval. ¿La puedo compartir en grupo? Pues si quiere puede compartirla, pero yo voy a distribuir un material el día de mañana con respecto al aval y a la letra de cambio. Yo lo voy a distribuir, pero si usted quiere compartirlo, compártelo. Para mí lo idóneo sería que yo lo compartiera porque realmente es parte del curso y es mi obligación. No sé si hay alguna otra duda. Por el momento no, Lick, muchas gracias. Y perfecto. dele tranquilo a la reunión. Ok. Nos vamos a quedar por aquí. Les pido una disculpa, ¿verdad? Gracias por su comprensión. No tenga pena. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. ¿Quién sería el que dijo eso? Es simpático el niño. ¿Cómo te llamas? Me llamo Estuardo. ¿Y tú cómo te llamas? Sonic.